Continuando con las clases de narraciones, vamos a estudiar el mito y la leyenda. Entonces, el mito nace antes que la escritura y se transmite oralmente de generación en generación. Son narraciones relacionadas con las creencias de los pueblos y al conjunto de mitos que pertenece a una comunidad se le conoce como mitología. Los mitos tienen unas características, entonces relatan el origen de la vida y de todo lo que existe, cómo surgió el universo, cómo se inventaron las cosas, cómo aparecieron los humanos. Dentro de sus personajes están los dioses, los semidioses, las divinidades, héroes con poderes sobrehumanos, entre otros. Son anónimos, es decir, no conocemos el autor. Podríamos decir que por esa característica de oralidad se contaban unos a otros los relatos, pero nadie sabía de dónde había surgido. Están relacionados con la religión, el bien y el mal y las costumbres. Los temas que presentan los mitos son la creación del mundo, el origen de los dioses, la creación de los primeros humanos, el surgimiento de las plantas, los animales y las cosas, y la fundación de las ciudades y las civilizaciones. Ahora la leyenda. La leyenda es un relato popular que habla de historias sorprendentes creadas por la fantasía, ocurridas en un lugar específico con personajes que tienen características especiales. También forman parte de la tradición oral y de la costumbre o costumbres de los pueblos. Sus hechos son sorprendentes, el espacio donde surgen esos relatos son reales y su objetivo es explicar sucesos o situaciones de difícil comprensión como desapariciones, fenómenos naturales o epidemias. Entonces, aunque el mito y la leyenda tienen muchas cosas parecidas como la tradición oral, las creencias y costumbres de los pueblos, también tienen unas características propias que los identifican y los diferencian. Vamos a verlas. Ya dijimos que las dos, tanto el mito y la leyenda, los dos textos, pertenecen a la narración oral. Su autor es desconocido. Forman parte de las creencias y las costumbres de los pueblos y los dos textos buscan explicar hechos y situaciones que no son posible comprender o entender y explicar a través de la razón y la ciencia. En las diferencias encontramos entonces que el tema del mito es el origen de la vida y de las cosas. El de la leyenda son sucesos importantes de la vida de los pueblos. Los personajes del mito siempre son seres sobrenaturales. En la leyenda podemos encontrar personajes reales o imaginarios. Los mitos incluyen temas religiosos, las leyendas no. Y los mitos hablan de hechos ocurridos antes de que existiera la humanidad. En cambio, las leyendas relatan sucesos relacionados con los seres humanos. También podemos ver la diferencia del mito y la leyenda a través de sus personajes. Aquí vemos un ejemplo. Poseidón es el dios del mar y forma parte de la mitología griega. Pero el hombre lobo es un personaje convertido en leyenda por la imaginación popular en casi todos los países de Europa. Vamos a ver algunos ejemplos que ustedes podrían leer para acercarse más al tema del mito y de la leyenda. Miren que al principio decíamos que la mitología era el conjunto de mitos que pertenecían a una comunidad. Entonces, si decimos mitología griega, son los mitos que pertenecen a los griegos. Entre ellos está Zeus, Hermes, Atenea y Odiseo. Y las leyendas latinoamericanas, que pueden ser más conocidas para ustedes, está La Llorona, La Pata Sola, El Moán y La Candileja. Estos son los mitos y leyendas que también hacen parte de las clases de narración.